Pues como decíamos antes, nos encontramos en un nuevo programa de Pisando Fuerte y además venimos pisando muy fuerte con nuestra economía. Es precisamente el tema del que vamos a tratar, bueno, el eje de los temas que vamos a tratar. Nos acompaña en este programa de hoy una persona que tiene mucho que decir en este aspecto. Estamos hablando de la decana del Colegio de Economistas de Madrid en Soria, que es Mercedes Ciria. Mercedes, ¿qué tal? Muy Muy buenas buenas y tardes. bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros aquí en Pisando Fuerte, en Canal 9 Soria, sobre todo para que la gente en casa pueda tener un poquito más de visión de nuestra situación, pero tenemos que hablar en primer lugar del hecho que nos atañe en esta jornada de hoy, y es que mañana, precisamente este día 20, vamos a tener pues el primer encuentro de economía en Soria. Bueno, ¿cómo se genera este primer encuentro? Porque hay que explicar, imagino también, que claro, para poder hacer un encuentro hay que tener una idea, un concepto en el cual se quiere profundizar dentro del mismo. ¿Cómo fueron los pasos para crearlo? Perfecto. Pues bueno, el Colegio de Economistas, a través de uno de sus colegiados, que es miembro también de la Junta de Gobierno, como yo, José María Aznar Martín, confeccionó una guía sobre los fondos europeos. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de leerla en la primera ocasión, pues inmediatamente casi le pedí si podía trasladarnos, bueno, de una manera mucho más sencilla, tal vez una videollamada, y poder reunir pues, a las administraciones públicas, a todos los interesados en esto. Al final tenemos a las administraciones públicas, tenemos a las empresas, tenemos a los agricultores, tenemos muchísimo, un sector, una cantidad de personas muy interesadas en el futuro de estos fondos europeos y lo que nos pueden traer. Y bueno, José María enseguida aceptó el reto y he de agradecérselo. Y bueno, pues llevamos desde octubre, noviembre, yo creo que noviembre más o menos, intentando buscar fechas, intentando buscar un espacio, y además vamos a contar con otra nueva ponente muy importante que ha encontrado José María y que creo que va a ser una ponencia interesantísima. Claro, elaborar todo esto en una situación además de pandemia, imagino que, claro, hay que ver muchas casuísticas, hay que ver, pues bueno, el tema de la presencialidad, el tema del online, el tema mixto, cómo va a poder desarrollarse este encuentro. Sí, bueno, pues la jornada se va a desarrollar en formato presencial aquí, en Soria. Aparte, el propio Colegio de Economistas se podrá seguir en directo, como casi todos los eventos que realizan. Por lo tanto, aquellas personas que no puedan estar presencialmente, que muchos de ellos me han dicho me encantaría estar, pero no puedo, lo podrán ver online a la misma hora, a las 11:30 el día 20. Pero adicionalmente, luego el Colegio de Economistas siempre en su canal de YouTube cuelga todos los vídeos. Ya sé que luego nos cuesta más verlos, pero, y creo que, bueno, pues también tenemos que ir, dentro de la cordura, tenemos que ir recuperando también esa presencialidad, porque, bueno, pues nos da ese contacto directo. Pero para todos los que no puedan estar, que ya me han transmitido muchísimas personas que no pueden estar, pues tienen esas dos opciones. Tiene que dar mucha rabia. También me imagino que después de prepararlo, gente que, bueno, pues estas circunstancias que no se pueden obviar, pero bueno, que da esa pequeña rabia de decir, y no pueden estar, ¿no? No, bueno, hay personas que evidentemente, pero bueno, después de todo el trabajo que conlleva gestionar desde el Colegio de Madrid y desde nosotros, desde aquí, organizar algo así, pues he de agradecer la enorme acogida, porque comenzamos con una sala de conferencias en el Palacio de la Audiencia y hemos tenido que, bueno, Se ha quedado pequeña, ¿no? amablemente el Ayuntamiento de Soria, hay que decirlo con todas las letras, en cuanto vimos el volumen que en 3 días teníamos teníamos cubierto básicamente el espacio, pues nos cedieron el Salón de Actos de Gaya Nuño. Por lo tanto, pues tendremos mucho más espacio físico, tal vez ya nos veamos más separados, menos personas, pero bueno, la acogida ha sido tremenda, tremenda, de verdad, para Soria, tremenda. Bueno, como siempre, ¿no? Que aquí siempre respondemos. ¿De cuántas personas estamos hablando para que nos hagamos un poco una idea? Bueno, pues lo que son invitados que se han inscrito en la web, ya tenemos ya unas 50 personas inscritas, tenemos, bueno, pues diferentes personalidades que también acuden al acto y, bueno, pues creemos que superaremos las 50 personas tranquilamente. Mercedes, en esa confección, junto con José María, de elegir a los ponentes, ha costado mucho. Se pensó mucho a ver si podíamos traer una persona a otra. ¿Cómo ha sido? Pues José María tuvo claro que podíamos invitar a Susana del Río, y en el momento en el que ella aceptó,
El camino más fácil, ¿no? El camino difícil es siempre encontrar las fechas. Sé que son unas fechas muy complicadas para todos mis colegas porque estamos en plena campaña y los plazos son los plazos, y yo pues en ese sentido lo siento mucho, pero era la fecha que teníamos, y después de un enorme esfuerzo creo que además va a ser un evento que podremos disfrutar absolutamente todos. Para la gente de a pie, ¿por qué están complicadas las fechas ahora para los economistas? Bueno, pues son complicadas porque cerramos año, cerramos impuestos y la agencia tributaria nos pone plazos. Entonces, pues el día 20 es uno de esos plazos y el día 23, el día 30, o sea, tenemos unos plazos aquí que hay que cumplir. Pero bueno, lo que digo, al final es un ratito, 1 hora y pico, y hasta de 11:30 a 2. Y es un espacio de encuentro también para nosotros como profesión, que muchos de nuestros economistas van a poder venir, incluso vienen economistas de Madrid. Y bueno, y no he mencionado, pero la visualización online en streaming va a ser bastante importante también, considero. Vamos a adentrarnos, si te parece, Sí. Mercedes, un poquito en cada uno de los ponentes. En primer lugar, bueno, vamos a hablar un poco precisamente de Susana. ¿Qué es lo que podemos decir de ella? Bueno, pues Susana tiene un currículum espectacular, tiene un conocimiento muy importante sobre Europa y sobre la Comisión Europea, sobre el futuro de la Unión Europea. Entonces creo que su visión va a ser interesantísima, y lo vamos a enfocar evidentemente a la situación demográfica que tenemos. Es decir, ella y personas que van a visualizar esta conferencia desde Bruselas están muy interesados en el problema de la situación demográfica que tenemos. No vamos a decir problema, tenemos unas oportunidades. Entonces, estamos en un área escasamente poblada, ya lo sabemos de sobra. Bueno, pues vamos a ver las oportunidades que tenemos, y dentro de la Unión Europea en qué punto nuestra situación pues nos puede generar en un momento dado una mejora, precisamente por esa escasa población. 20 años llevo yo escuchando, Soria tiene muchas oportunidades. Son muchos años que llevo escuchando esa frase. Y por contra, nos encontramos, que creo como muchos sorianos y sorianas, que hay otras tiras de soga que tiran más en la dirección negativa. ¿Es el momento en el que se puede cambiar un poco esa torna? Yo creo que estamos en un momento crucial. Por eso para mí era muy importante, a mí personalmente, organizar esta jornada sobre los fondos europeos, puesto que está claro que a nivel estructural es muy difícil cambiar las cosas. Yo soy sincera, aunque sea muy positiva, como hablábamos hace un momento. Yo soy sincera conmigo misma, aunque lleve el positivismo por bandera. Pero tenemos la oportunidad de cambiarlas estructuralmente. Entonces, si tenemos estos fondos europeos, si tenemos el convencimiento de que podemos hacer las cosas, si evidentemente las administraciones públicas aprovechan eficientemente estos fondos, porque las empresas van a hacer su parte. Entonces, si entre todos lo hacemos, pues el futuro está ahí. Y yo creo que seguimos y sigue siendo una tierra de oportunidades porque seguimos muchos tirando de ese carro, ¿no? De esas oportunidades que hay. No nos podemos anclar en el negativismo, y sobre todo lo que tenemos que aprovechar es eso, pues las situaciones que tenemos, esa fiscalidad diferenciada, estos fondos europeos, todo aquello que llegue, fenomenal. Hay que aprovecharlo, no puede ser algo coyuntural, sino que tenemos que aprovecharlo del sector productivo, que al final es el que luego a la larga genera los rendimientos, pueda beneficiarse de todo esto. Son muchos años también los que Soria, por ejemplo, lleva mirando hacia Europa, y ahora parece, después de pues ese logro conseguido de la fiscalidad diferenciada, que Europa mira a Soria y que está presente también. Hablábamos también pues de esas personas que van a estar muy pendientes desde Bruselas de este encuentro, pero también pues con el resto de foros que se están realizando con el tema de la despoblación, no solo Soria, también Cuenca, también Teruel, pero bueno, parece que ya Europa está mirando de otra forma estas zonas. Bueno, yo creo que ya lleva mucho tiempo. Está claro que hay una frase de Ursula von der Leyen, no me acuerdo ahora mismo de la frase exactamente, pero que define muy bien esto. Es decir, estamos en un momento en el que Europa se va a convertir en la zona más sostenible a nivel mundial. Es decir, vamos a cubrir un montón vamos a mejorar ese estado del bienestar, ese bienestar social. Hay una innovación social muy importante y es el momento de esa innovación. Entonces,
esos cambios. Yo soy muy positiva, como decíamos, y creo que estamos en un momento clave, un punto de inflexión al final, y intentemos aprovecharlo. Que ya sabemos que los condicionantes los tenemos siempre. Vamos a intentar aprovechar el momento y que sea, como te decía antes, estructural, es decir, que afecte a largo plazo, porque si no estaremos en el punto de siempre. Uno de los puntos a largo plazo, que imagino que todo el mundo lo tiene muy presente, es que estamos en una pirámide poblacional invertida, en el que cada vez la gente joven pues le cuesta un poquito más el lanzarse a ser padres. Esto conlleva también que no hay relevo generacional, lo estamos viendo en los datos de población, seguimos perdiendo población. El tema de las pensiones está todos los días en boca de todo el mundo, de cómo va a ser posible que el mercado actual pueda sufragar esas pensiones. Y uno de esos puntos que a lo mejor es más acuciante es precisamente la provincia de Soria, ¿no? Sí, ayer precisamente era... Y ahí hay un cambio estructural que habría que hacer. El Sí. cambio de mentalidad para que precisamente no sea esa pescadilla, ¿no, Mercedes?, que se muerde la cola. No tener población que pueda generar más oportunidades de trabajo y poder sufragar. Sí, perdóname. Ayer impartí una charla, una ponencia también como panelista junto a José Antonio Berce, que todos conocemos ya, y en la UNIR, en Madrid. Y en esa charla pues yo hablaba sobre la productividad y las pensiones y la enfocaba claro, a la situación demográfica en la que estamos, ¿no? Efectivamente, tenemos una pirámide poblacional que hace muy difícil en toda Europa, no solamente es un problema nuestro. Es decir, yo suelo poner un ejemplo muy fácil, no hace falta estudiar economía y tener un gran título colgado en la pared para entender lo que sucede. Mis abuelos tuvieron 6 hijos, mis padres, yo soy hija única, no, ¿vale? Entonces, hay alguien más que está pagando las pensiones de mis padres, porque con mis cotizaciones no se pagan. Así de claro. O sea, quiero decir, hay alguien más que está contribuyendo a esas pensiones. No se pagan. Entonces, tenemos evidentemente un problema. También habrá un momento, yo lo digo así claramente, en el que alguno de nuestros gobiernos decida hacer un cambio en ese cálculo de las pensiones y efectivamente nuestras pensiones se van a ver afectadas porque el sistema tal y como es actualmente y los importes que se están cobrando de las pensiones pues es muy difícil. Es un problema, tenemos una situación entre los jóvenes con una precariedad brutal en sus salarios. Yo soy profesora también en la universidad, con lo cual pues no les puedes transmitir, venga chicos, felicidad que vais. No, la situación real en el mercado de trabajo es otra. Entonces, bueno, todo cambiará. De momento a mí la pensión aún me queda un tiempo, vamos a ver si recuperamos. Pero sí, el sistema económico en ese sentido vamos a tener cambios muy importantes y esa productividad y esa necesidad, lo que siempre digo, al final tenemos un país que se ha dedicado al sector terciario, no hay nada más que ver el IBEX. Contaba ayer, el IBEX, sector terciario, nos dedicamos al turismo, nos ha afectado muchísimo más la situación de distopía que hemos tenido con el COVID que a otras regiones. Bueno, pues evidentemente tenemos que hacer un cambio en el sistema y cuestiones como estos fondos europeos pueden ayudar a ese cambio estructural. También imagino que como educadora, como pedagoga, pues en este sentido también, Mercedes, veréis esa sensación de que, claro, es muy complicado a veces enseñar esa mentalidad positiva cuando nos enfrentamos a unas mentalidades estructurales familiares en las que parece ser también que se aboca a esta situación complicada, a ver un poco esas posibilidades que puede tener de generar una nueva familia, pues parejas jóvenes. Es algo que vemos también a veces como incluso con la educación, ¿no? Que esas mismas problemas estructurales que se generan en las familias son los que retrasan un poco los mercados y los que retrasan un poco ese lanzamiento, ¿no? Sí, yo ayer hacía una reflexión precisamente sobre esto. Tenemos que ser conscientes de que nuestros jóvenes ya no piensan exactamente igual que como pensamos generaciones pasadas. Es decir, el mercado laboral, el mercado de trabajo, todo, absolutamente todo está cambiando y nuestros jóvenes no tienen esa mentalidad, en muchos casos, en otros sí, idéntica a ese sistema productivo que hemos tenido hasta ahora. Con lo cual, igual tenemos que hacer un cambio de paradigma, porque igual el futuro no es exactamente el que esperábamos. Si queremos, si necesitamos, porque necesitamos sostenibilidad, porque es absolutamente necesaria, pues hay que hacer un cambio en el sistema, en todo.
el sistema productivo. No podemos mantener ciertos precios, Entonces, ¿qué se ve afectado? Pues se ve afectada evidentemente por todas estas situaciones el concepto de familia, ¿no? Ya la generación de la que yo parto, por ejemplo, no sé, yo siempre lo he dicho, a mí no me enseñaron no me educaron para ser madre, me educaron para tener una profesión y para, o sea, realmente es que, quiero decir, al final el sistema nos llevaba por ahí, ¿no? No era nuestro objetivo. Entonces, las nuevas generaciones, ¿no? Los Next Generation, además, que coinciden con el nombre de los fondos europeos, su mentalidad es diferente. Entonces, igual todo el sistema, tal y como lo conocemos, va a tener que cambiar. Y nuestra mentalidad, no la de ellos solamente, sino incluso la nuestra, tiene que entender ese nuevo paradigma y ser consciente de que la sociedad ha cambiado. Precisamente volviendo a estos fondos Next Generation, claro, muchas veces, yo tengo la sensación que los medios de comunicación no los explicamos suficientemente bien, la gente no les llega perfectamente lo que supone y qué significan precisamente y lo que va a repercutir dentro de la provincia. Para conocerlo en primer lugar, Mercedes, ¿qué son estos fondos? Bueno, son unos fondos que, por explicarlo de una manera muy sencilla, porque yo creo que la economía hay que explicarla de manera muy sencilla, al final, dada la situación catastrófica que se produjo, porque suelo hacer el comentario, ¿no? La globalización fue un cero, un partido, la globalización cero, el COVID-1, nos metió un gol, pero ya no sé si va por el quinto o el sexto, ya yo he perdido el partido, como no me da tiempo a ver partidos. Un partido bastante abultado en resultado. Ha sido un partido con... Sí. Entonces, Europa ha sufrido, Europa y a nivel mundial hemos sufrido muchísimo por esta situación, a nivel personal todos la hemos sufrido de una manera u otra, y Europa lo que se planteó fue hacer un cambio importante y muy diferente a lo que es a otras situaciones que se dan en otras regiones a nivel mundial, ¿vale? Entonces, ese cambio significa que hay que apostar por la transformación tecnológica, a grandes rasgos, transformación tecnológica y sostenibilidad. Esas, digamos, serían dos de las patas fundamentales. Entonces, la transformación tecnológica a nosotros, como provincia, nos beneficia muchísimo. Y no sé porque lo llevamos pidiendo tiempo también. Bueno, lo llevamos pidiendo mucho tiempo. Vale, el tema de... Pero bueno, no voy a entrar en... Lo llevamos pidiendo mucho tiempo y es algo que no es tan difícil de conseguir. Lo que pasa que, bueno, hay la parte negativa en la que no voy a entrar, pero supuestamente tendríamos que tener ya todos Internet, ¿no? Según algunas propuestas políticas de alguno de nuestros gobernantes, así de claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una situación en la que nuestra transformación tecnológica, lo que podemos llegar a conseguir con el talento que hemos generado durante todos estos años de formación intensa de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, en algunos de nosotros, entonces tenemos un momento increíble para ese cambio. Ese cambio nos puede permitir hacer cambios, por ejemplo, nosotros vamos a hablar del sector agroalimentario. Entonces, en el sector agroalimentario, que es muy potente a nivel de España, estamos empezando a hacer grandes cambios. Siempre decimos, bueno, es que no sabíamos vender los vinos como los franceses. Vale, estamos empezando a saber vender los vinos como los franceses y saber decir lo bueno que es nuestro producto. Entonces, si a eso le añadimos un impulso tecnológico y una sostenibilidad, el cliente, al final, que es el que paga y el que quiere el producto, me da igual que esté aquí o en Japón, me da exactamente igual, porque la globalización ya no es el cliente del barrio de al lado, sino que no sabes dónde está, pues puede, y sin ninguna duda, estos fondos pueden generar un movimiento hacia la calidad, hacia esa sostenibilidad, hacia esa innovación social, esa economía social, la bioeconomía. Entonces, dentro de poco no hablaremos siempre de la economía tradicional, sino que ampliaremos a todos estos conceptos que son absolutamente fundamentales. Es un cambio impresionante y espectacular para Europa. Puede significar un tema en productividad y muchas otras cuestiones, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que o hacemos ese cambio o el desarrollo será sostenible o no será, que es una frase que utilizo yo. A corto, medio, largo plazo, ¿cómo pensáis los economistas también que estos fondos pueden beneficiar al mercado soriano? Por ser... Es complicado hablar a veces, y más, como decíamos, en este tema de globalización, de un mundo globalizado, hablar de un mercado particular, cuando precisamente lo que estamos buscando es ampliarlo, ampliar horizontes. ¿Pero cómo afectaría? Sí, evidentemente, nosotros a nivel local, muchas de las pequeñas empresas, o sea, siempre que mi vecino
tenga un proyecto con el que esté ganando dinero, yo gano dinero. No lo ganaré directamente, pero lo gano indirectamente. Entonces, cualquier proyecto que se genere aquí en la provincia, que genere empleo, que genere trabajo, que esté generando recursos económicos. Genera impuestos. Por Genera lo tanto, impuestos, exactamente, es que todo nos genera beneficia, beneficio. ¿no? Ayer en la ponencia hablamos de la competitividad, de la competencia, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, que yo no he conseguido un proyecto europeo, que no he entrado dentro de los fondos, que no he estado atento, que no me he enterado bien, pero el de al lado lo ha conseguido, indirectamente te estás beneficiando. Por lo tanto, con que determinadas administraciones públicas, porque tenemos fondos para temas de despoblación, específicos para temas de despoblación en estos fondos europeos, determinadas empresas, entidades, fundaciones, asociaciones. O sea, es que se puede beneficiar absolutamente todo el mundo. Entonces, Eso te quería preguntar los grupos también. de acción ¿Quiénes local. son los que se van a poder beneficiar, Mercedes? Yo, por ejemplo, los grupos de acción local, estoy muy interesada en que acudan, porque al final son los que trasladan directamente a los pequeños empresarios, a los alcaldes de los pueblos, etcétera, esto que tenemos, ¿no? Estos fondos que hay ahí. Entonces, hay dinero y hay que aprovecharlo. Lo que no podemos hacer es lo que nos ha pasado muchas veces. No, es que había dinero, pero no hemos llegado a tiempo. No, es que había dinero, pero bueno. Pero se ha perdido por otros sitios. Es Ahora que que lo tenemos, perderlo sería, vamos, exacto, mal exacto. dicho, 2 buenas bofetadas para cada uno. Unas buenas bofetadas. Entonces, yo evidentemente abogo por que lleguen estos fondos a Soria, pero yo también estoy trabajando fuera de Soria para que lleguen a otras zonas. Así de claro soy, así de clara soy. Es decir, esto tiene que llegar. Al final, todos nos vemos beneficiados si el de al lado se beneficia. O sea, aquí hay que trabajar codo con codo y yo creo que es un punto de inflexión. Desde mi punto de vista, es un punto de inflexión para nuestra provincia. Siempre que vienen ayudas de administraciones ajenas, normalmente tienen que ir atadas a unos criterios, a una burocracia y a unos requisitos. ¿Son los fondos muy exigentes? ¿Van a ser muy exigentes? Son muy exigentes y yo me alegro muchísimo por ello. Así de claro. Lo he dicho 100.000 veces, el dinero público tiene que ser inversión, no gasto. Yo hay medidas que no comparto y no entiendo. Y políticas que se realizan que no comparto. Dinero público que se gaste tiene que ser inversión, no puede ser un gasto, no puede ser algo que luego no genere otro beneficio a posteriori. Entonces, ¿Como por ejemplo? Bueno, no sé, hay medidas, esto de entregar dinero por entregar dinero, yo no lo veo. O sea, yo necesito que un comercio, por ejemplo, necesita que las calles estén limpias, que tengan iluminación, que todo eso. No tiene ningún sentido, por ejemplo, en temas de despoblación, 1.000 euros a una familia. El cheque bebé, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé exactamente la medida del cheque de bebé, era de diputación, bueno, no sé. Bueno, yo el concepto de entregar dinero a una persona que luego no se ve, no, quiero decir, al final yo prefiero que se den X euros para que exista una guardería cada X kilómetros, ¿no? Para que facilites determinadas cuestiones, que no entregar un dinero a alguien que luego pues no se gasta. O no, yo hay cuestiones como esa que no entiendo. No entiendo, no comparto, ¿de acuerdo? No comparto. O sea, yo considero que el dinero público se tiene que llevar efectivamente a esas infraestructuras, a todos los servicios sociales que yo necesito para que realmente sea atractivo, ¿no? Lo que decíamos hace un momento de las familias. Una persona que quiera venir a residir al área rural... Servicios lo primero, infraestructuras. Claro, o sea, además estamos en una generación actualmente, los más jóvenes, que es la generación de la inmediatez, la generación ya. Entonces, a ver, hay unos servicios que tienen que ofrecerme, que son necesarios. Entonces, las administraciones públicas están para eso. Yo no les pido otra cosa. Yo les pido que nuestras calles estén iluminadas, que a mí me sangran los ojos, se me parte el corazón cada vez que veo tiendas cerradas. O sea, cada vez que se cierra un negocio, se está cerrando las posibilidades de esa familia, pero de todos los que están alrededor. Y entonces, pues he vivido el comercio desde siempre, ¿no? Pongo el ejemplo del comercio, pero lo podría poner con cualquier otro sector de actividad. Es un ejemplo muy, muy visual, además. Es muy visual, sí, porque, bueno, yo soy así, o sea, lo digo así. A mí se me parte el alma cuando veo una tienda cerrada, cuando paseo por determinadas calles y veo las tiendas cerradas. Te digo en Soria, pero te digo, hace un tiempo que estuve en Zamora y fue desgarrador, o sea, fue desgarrador y no gano nada con ellos, pero para mí es desgarrador ver tiendas y tiendas cerradas.
Entonces, bueno, pues creo que ese es el dinero público tiene que ir a eso, a esa inversión para que nosotros, efectivamente, como ciudadanos, tengamos los servicios, las infraestructuras que necesitamos para que podamos plantearnos vivir en un área rural bueno, y estemos bien, seamos felices y podamos desarrollar nuestra vida sin tener que pensar, o sea, que enraicemos, ¿no? Que nuestras raíces se queden ahí y sigan hacia adelante. Precisamente, bueno, para enraizar, para que también esas pymes, esos autónomos digan, bueno, quiero enraizarme, no quiero montar una empresa y verme obligado incluso a cambiar de sede o a irme a otro sitio que tenga más oportunidades. Para aprovechar bien estos fondos, ¿qué consejo le darías, Mercedes? ¿A quién tienen que acudir? ¿Dónde se tienen que informar bien? Bueno, estamos ahora mismo, por ejemplo, han salido ya el PERTE del sector del automóvil, estamos esperando el PERTE del sector agroalimentario. Hablaremos de la hora. Entonces, cada una de las líneas pues fundamentalmente parten de los ministerios. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que estar pendiente de nuestros organismos públicos. Pero como no podemos estar leyendo el BOE, yo siempre hablo de la importancia de asociarnos. Entonces, bueno, creo que, pues por ejemplo, los economistas, ¿no? Que podemos dar esa información porque estamos informados sobre ello. Voy a hablar de los míos, pero cualquier asociación de empresarios a la que tú pertenezcas, al final te van a estar informando de aquello que está sucediendo. Entonces, yo considero muy importante el asociacionismo. Nosotros tenemos una colegiación. La colegiación es algo, ¿no? Es algo que no es obligatorio para nosotros, pero que es imprescindible. No es imprescindible. Yo siempre digo que uno solo no puede hacer nada, pero si juntas a un montón de gente, algo vas a poder conseguir. Vas a poder hacer muchas más cosas, por lo menos. Por muy bueno que tú seas solo, si consigues encontrar un montón de gente. Entonces, yo a los alumnos les hablo de esto, ¿no? El estar unidos te permite acceder a mayor volumen de información, a más cantidad de datos y, sobre todo, tienes una red que en cualquier momento te puede cobijar y te puede decir, no sé si te has acordado de... ¿no? Que si no es uno otro. Yo por WhatsApp le estoy mandando a mis contactos, oye, que ya ha salido el no sé qué, nos lo mandan, ya lo he visto yo. Oye. Además, cuando son buenas noticias, corren más rápidas. Claro, no, y es que entonces tenemos que, bueno, yo cualquier persona que quiera cualquier información, estoy actualizada, entonces, cualquier cuestión que desde la sección yo misma pueda dar, sin ningún problema, encantadísimo. Te quería preguntar también con estos fondos, ¿cabe la posibilidad de que, o riesgo, de que haya zonas en la provincia que sean más beneficiadas que otras, quizás las que estén un poco más industrializadas, que tengan mayor número de empresas, y que se siga abriendo esa brecha? Porque siempre hablamos un poco de la brecha que hay de la provincia de Soria con el resto de España, pero muchas veces dentro de la provincia no somos conscientes a veces de que hay zonas de la provincia que cada vez van a peor y otras que más o menos se mantienen o crecen. Sí, además, si nos damos cuenta, al final lo que hace esa diferencia son las empresas que, ¿no? Al final, soy empresaria, no lo puedo evitar, al final son las empresas las que tiran de ese timón. Tenemos situaciones dramáticas en cuanto a población en muchos de nuestros municipios, dramáticas. Incluso irreversibles ya. Irreversibles, sí, sí. Y las que no son irreversibles, yo trabajo en un proyecto, una asociación que tenemos por el tema de monte de socios en el pueblo de mi madre, y se lo digo directamente a mis compañeros, ¿no? Mis amigos de 20 años, no quedará nadie. Entonces, o hacemos algo ahora, o después diremos, ay, fíjate, ¿no? Entonces, está claro que quien tira del timón y quien hace cosas son empresas o grupos de personas que hacen que eso funcione. Si no hay esos colectivos, esos capitanes de barco que hacen que eso tire hacia adelante y funcione, pues evidentemente no podemos esperar, evidentemente esas diferencias van a existir. En nuestra provincia, pues está claro que hay municipios que tienen una mayor población, tienen mayor movimiento económico por las empresas que se han instalado en ellos. Bueno, aprendamos un poco también de lo que hacen los demás, ¿no? Al final, siempre digo que hay que aprender de lo que están haciendo los demás. No decir, fíjate esto, es que bien les va. No, piensa, mira a ver qué están haciendo e intenta hacer... Exactamente, que es que la innovación es muchas veces copiar. Pues intenta tirar de ese carro. Pero bueno,
las empresas, como decía, las empresas son personas. Entonces, al final, dependes de esas personas para que realmente las cosas funcionen. Entonces, es algo imprescindible. Ayer hablaba de la productividad y una de las coletillas que metí fue la actitud. Quizás estas ayudas sean más que poner un tejado, sean poner una primera piedra. En ese sentido. No, yo espero que sean una base sobre la que cimentar. O sea, al final, una buena casa, si la construyes con un adobe, las casas de nuestros abuelos que a veces se construían con adobe, pues el adobe está muy bien, muy térmico, pero no, aquí necesitamos una muy buena base, una buena y que tema estructural, ¿no? Al final, si consigues que esos fondos, y no solamente estos fondos europeos, sino cualquier otra ayuda que incentive la producción, el cambio en el sistema productivo, pues es que al final vas a tener sí o sí un cambio en esa mentalidad, en la sociedad, y ese cambio se va a ver repercutido en absolutamente todo lo que hagamos. Así que yo no considero que sean un tejado, porque si no nos meteríamos debajo y diríamos, ay, a ver si sigue lloviendo, ¿sabes? Esperamos a ver si sigue lloviendo y nos siguen dando dinero. No. Tenemos que construir la base y a partir de esa base pues ya iremos subiendo plantas. Sobre todo iremos protegiéndonos con las buenas paredes. Sí, también. Aquí nos hace falta un buen adobe que aísle. Bueno, claro, hablaban de esas diferencias, esa brecha que puede haber dentro de diferentes partes de la provincia. Precisamente estos fondos y otros que vienen de Europa, que también hablaremos ahora, lo que pretenden es más un poco cohesionar el territorio. ¿Se puede lograr esa meta? Sí, está claro que habrá zonas que, como te decía, que no, las diferencias van a existir, está claro, pero dependerá del movimiento social o del movimiento que se genere en las propias administraciones y las personas que están en las empresas, etcétera. Pero yo considero, a ver, también está claro que hay gente que el mare magnum que se genera, la gentrificación en las grandes ciudades, pues está ahí. Pero yo a veces traslado que el éxito no es vivir en Madrid. El éxito es el éxito que tú te lo montes. No tiene nada que ver con vivir en Madrid. Otro pensamiento estructural que tenemos también. Todos podríamos estar viviendo en Madrid y entonces fenomenal. Pero el éxito no está exclusivamente en eso. El éxito está en muchas otras cosas. Yo ayer hablaba en la ponencia, porque lo que cuento muchas veces, que soy consultora en la provincia de España que menos empresas tiene. Consultoría estratégica y operacional en la provincia de España que menos empresas tiene. Entonces les decía, hay que ser valiente, ¿no? Y cuidadoso. Porque con los datos del DIRCE, yo trabajo en la ciudad, en la provincia donde menos empresas hay, excepto Ceuta y Melilla, que son provincias, son ciudades autónomas y no son provincia. Entonces, asumiendo esto, que tenemos pocas empresas, pues aquellos que sí que están tirando adelante de las empresas, pues vamos a darles todo nuestro apoyo. Mejoremos, como siempre digo, el comercio de proximidad, pensemos en el que tenemos al lado y en lo que nos beneficia, que el que tenemos al lado se beneficie. O sea, yo tengo esa forma de pensar. Precisamente lo que decías ahora, Mercedes, también es otro punto importante dentro de la economía y sobre todo la soriana, ese paradigma que tenemos siempre del tema rural, el tema urbano y cómo cambiar esa mentalidad estructural que tenemos intrínseca dentro de cada familia, en la que siempre desde aquí se ha pretendido que la gente fuera afuera, nunca mejor dicho, para poderse formar e incluso a veces poder vivir, y a gente del mundo urbano, de las ciudades, hacerles atractivo venir aquí, parece casi a Don Quijote luchando contra los molinos. Sí. Yo, pienso que hay que salir fuera, hay que aprender, porque es muy importante. Para traer conocimiento lo primero. Exactamente, porque si queremos talento, que aprendan, y luego ya. El problema está que hay que conseguir motivar para que tengan las mismas oportunidades, porque tenemos muchos jóvenes, muchas personas jóvenes que quieren regresar. Yo tengo un programa sobre esto, Talenterra, que tengo, porque creo firmemente que podemos lograr, gracias a esta transformación digital que nos permiten los fondos europeos, gracias a muchas cosas, podemos lograr que muchas personas que desean regresar, porque desean regresar realmente. Lo que sucede es que aquí pues no tienes las mismas oportunidades laborales, pero el mercado laboral está cambiando. Entonces, pensando en todo eso que realmente puede suceder,
Hay una frase del Dalai Lama, pero no la recuerdo exactamente, que dice, bueno, tienes que darles motivos para que regresen, ¿no? O sea, hay que darles a los que se marchan, hay que darles motivos para que regresen, hay que darles algo para que se den cuenta de que pueden hacer su vida aquí, enraizar, y realmente, o sea, yo creo que Madrid ahora mismo somos un barrio de Madrid, en 2 horas en coche. ¿Estás aquí? Y sí, bueno, siempre que no vayas echándole carbón al tren, pero si vas en coche, estamos muy cerca de cualquier punto. O sea, en 1 hora tenemos el AVE. Muchas personas en Madrid que tardan 1 hora, más de 1 hora en coger el AVE. A trabajar. Una de las últimas reuniones, una reunión que tuve hace unas semanas en Madrid, yo tardé 2 horas desde Soria, 2 horas y pico desde Soria, y la otra persona tardó también lo mismo tiempo desde Getafe. Entonces, a veces hablamos como, bueno, es que vivimos en Soria, bueno, a veces también el concepto de que parece que vivimos en la estepa siberiana y todo esto que no me cuadra, pero tenemos que reafirmar esto, decir, no, bueno, tenemos un mejor acceso a la sanidad pública, como vivimos en el área rural, nuestros médicos tienen menos pacientes, tendrán muchos pacientes, pero bueno, ¿vale? Tenemos un acceso estupendo a la educación, nuestros hijos tardan 5 minutos en ir al colegio y pueden ir a partir de cierta edad, pueden ir solos. O sea, tenemos unas ventajas que es que hay que contarlas, porque si siempre nos anclamos en la parte del, ay, pobrecitos de nosotros, que somos pocos y entonces como somos pocos no vamos a tener nunca, vamos a tener futuro, no, tenemos enormes ventajas. Aprovechemos las oportunidades. ¿Las vendemos muy mal? Yo las vendo súper bien, o sea, yo no sé lo que hacéis los demás, pero yo lo cuento, yo siempre lo cuento súper bien. Hace poco quizás a lo mejor los medios, los políticos, gente influyente de la sociedad soriana debería venderlo mejor. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. O sea, creo que la actitud... Entornándome a culpa primero de los medios de comunicación. Bueno, pero yo te estoy aquí aleccionando hoy para que cambies. Entonces, si hace unas semanas me escribía un correo electrónico a alguien y me decía, es que como estás en Soria, ¿no? Esperaba que estuviese en Madrid. Digo, ya, pero bueno, no pasa nada. Nos reunimos en Madrid, charlamos y luego yo me regreso a Soria y trabajo súper bien. Pero ¿a que no me necesitas tenerme allí? No, es que no necesitas que esté allí. Entonces yo regreso y... pues eso, puedo ir andando a mi despacho en 20 minutos, voy a 5 en coche, es decir, tengo muchísimo más tiempo, no tengo mucho tiempo porque tengo más frentes abiertos que Napoleón, que digo ahora mismo, pero tengo muchísimo trabajo, pero tenemos muchísimo más tiempo, para los nuestros, ¿no? Deberíamos de tenerlo. Entonces, aprovechemos, jolín, esto que tenemos, ¿no? Y contémoslo, y demos envidia. Yo ayer tuve una reunión en Madrid y les di mucha envidia, claro que sí. Les dije lo bien que se vive aquí. Claro, si siempre vamos contándoles las penurias, pues al final, claro que nos tiene, ¿no? ¿Y qué frío hace? Yo les dije, pues he pasado más frío aquí cuando he llegado. Es lo peor que llevo cada vez que nos hablan de Soria, lo del frío, porque luego no hace tanto, hace lo justo. Hace lo justo, pero luego tenemos muchos mejores sistemas de calefacción que en otros sitios. O sea que hay que contar realmente, los que estamos aquí y vivimos aquí, porque realmente nos gusta mucho, pues hay que contarlo bien que lo hacemos. Mercedes, hablábamos de Susana, quiero hablar también un poquito de José María, del papel que va a cumplir dentro de este encuentro, su ponencia, ¿en qué se va a centrar? Pues José María Aznar, bueno, es nuestro presidente del foro de la Comisión de Europa en el Colegio de Economistas de Madrid, conoce muy bien Europa y todos los entresijos y nos va a hablar efectivamente de los fondos enfocados a los sectores que tenemos. El sector agroalimentario, muy potente para nuestra provincia, en toda la cadena de suministro. No hablo solamente de agricultura y ganadería, de silvicultura, sino que estamos hablando de toda la cadena de suministro, producción, fantástico. Entonces, él sobre todo nos va a hablar de lo que decíamos, ¿no? Al final, esa burocracia que van a tener los fondos europeos, me parece fantástico que la tenga, que no sea exactamente. Es que al final, para que no tengamos problemas. Su ponencia, su guía sobre los fondos europeos, ganó el premio Titanes de las Finanzas de Ecofin. Ha sido reconocida por el trabajo que realmente tiene. Yo en cuanto eché un vistazo, el primer vistazo, llamé y dije,
¿podrías venir o podrías hacernos una videollamada para poderle trasladar? Yo decía, yo no puedo ir administración por administración contándoles esto. Necesitamos Complicado que sería. Necesitamos que venga alguien y lo cuente. No podemos ir empresa por empresa. Esto hay que contarlo. Hay que contarlo. Y tiene que llegar. Y entonces, bueno, pues yo confío plenamente en la capacidad, además, enorme que tiene José María Aznar Martín de comunicar y nos trasladará pues, sus sensaciones sobre los fondos europeos y cómo podemos aprovecharlos. Creo que yo estoy deseando escucharle porque es fantástico. Esa adaptación precisamente también a un sector tan primordial como es el agroalimentario dentro de la provincia de Soria, transformación digital que también, pues bueno, en los últimos años hemos visto cómo poco a poco se va incluyendo innovaciones dentro del campo, pero a lo mejor falta ese salto que tiene que dar el campo soriano para ser competitivo con el resto, ya no solo de España, sino del mundo. En ese sentido, claro, estamos ante una situación en la que se está tornando el campo cada vez más crucial, viviendo incluso más de actualidad que nunca, como lo estamos viviendo ahora en todos los medios informativos, y aún así parece como que sigue siendo uno de los sectores con la brecha económica más importante, sobre todo en cuanto a precios. Sí, a ver, el sector agroalimentario, el tema de los precios es dramático. Es un mundo aparte esto ya. Es dramático, o sea, es absolutamente dramático. Yo siempre lo digo, tengo un absoluto respeto especial por la ganadería, también por la agricultura, pero en especial por la ganadería, porque es un trabajo de 365 días al año, excepto los años bisiestos, que son 366. Y bueno, producimos un producto de excelente calidad. Nosotros aquí en la provincia de Soria además podemos presumir plenamente de ello. Entonces, tenemos que darle ese impulso a ese sector productivo para que sea todavía más eficiente a nivel comparado con otros mercados. Y esas cosas que están haciendo fenomenal, muchos de ellos, o sea, muchísimas empresas, muchísimos emprendedores y emprendedoras que están ahí detrás, están haciendo cosas absolutamente fantásticas. A veces hay que contarlas. Hice un foro para otra diputación, no aquí, y yo se lo decía, es decir, al final tenéis que contar lo bien que hacéis las cosas, porque las hacéis extraordinariamente bien, pero la gente no lo sabe. El que no se vende no existe. Entonces, la transformación tecnológica, pues, yo desarrollé hace poco un estudio sobre el etiquetado digital, porque nos permite con un código QR la invitación para el foro. He añadido un código QR, porque es que esa es la dinámica que tenemos. Entonces, me ha parecido fantástico la gente que me ha dicho, oye, que me ha parecido fantástico esto, ¡pum!, con el código QR o con el enlace directamente en la invitación que me has mandado, ya he entrado, me he rellenado mis datos y tal. Entonces, es fantástico que una empresa muy pequeñita, o sea, es que lo que nos permite la transformación digital es que puede ser una pequeña empresa en un pueblecito de la provincia de Soria con 2 habitantes contando el gato, que alguien en la otra parte del mundo pueda ver el producto que tú estás haciendo y tú se lo puedas contar porque has colgado un vídeo, una información, un lo que sea, y hay alguien que lo está viendo. Entonces, tu pantalla, el tamaño que ocupa nuestra pantalla, sea en el móvil o nuestra empresa, en la pantalla, es exactamente igual el nuestro que el de la empresa más grande que se dedique a lo que se dedique. O sea, alguien que entra en una página web ve el mismo espacio. Para mi empresa de producción de quesos o de lo que sea, que para una multinacional. Entonces, esto hay que aprovecharlo, hay que ubicarse bien. Por eso es imprescindible que el asociacionismo que decía antes, ¿no? No es lo mismo ir uno solo que ir con un grupo de gente. Al final es mucho más fácil si yo estoy en una calle en la que hay muchas tiendas, a si estoy en una calle en la que estoy yo solo. Es más difícil que la gente pase y venga hasta mi puerta. Pero si estoy unido a otro colectivo más grande, pues al final van a pasar por mi tienda. Entonces, bueno, pues aprovechemos ese momento único que nos está dando la globalización ahora mismo, fantástico, de mi espacio ocupa, o sea, mi empresa ocupa lo mismo en Internet para una empresa que para otra. Bueno, mesa también redonda que tendremos, mesa de debate que precisamente Mercedes va a ser la moderadora. Un encuentro, imagino que muy completo,
Pero quería aprovechar también el tenerte contigo para poder hacer la fotografía, que siempre que estamos contigo nos gusta analizar un poco la situación. La última vez que tuve la oportunidad de estar contigo fue precisamente en el confinamiento, Sí. en aquellas entrevistas que hacíamos por videoconferencia, y la situación, pues a pesar del positivismo, estábamos muy negativos todos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ha afectado esta pandemia a Soria? ¿Cómo ha afectado esta pandemia a Soria? Bueno, La pregunta es muy corta, la respuesta podría durarnos horas, ¿verdad? exactamente. La pregunta es muy corta, la respuesta es complicada. No complicada, pero es muy dura. Al final, como a todos, ha afectado a muchísimas empresas. Hay muchas empresas que han cerrado. Y empresa que cierra es empresa que muchas veces no retorna. Entonces, esta es la parte dura de todo esto. También recuerdo que impartí jornadas sobre financiación y yo lo decía, necesitamos que sean conscientes de lo que supone financiarse, sobrefinanciarse en ese momento en muchos casos. Tenemos que ser conscientes como consumidores de lo que han pasado esa tienda que tenemos al lado, ese negocio que está cerca de nosotros. Han sido momentos muy, muy difíciles. Evidentemente, hacia dónde vamos o lo que yo considero, hay un movimiento en el empleo que está ahí. Hay una reactivación más o menos del consumo. También es cierto que tenemos un problema ahí con esa inflación, etcétera, la inflación que está provocando a nivel macroeconómico determinadas situaciones. A nivel local, pues sobre todo creer realmente que podemos salir de esta. Nuestras empresas han sufrido, como decíamos, muchísimo, pero yo creo que este año 2022 puede ser muy interesante, muy importante para nosotros, y tenemos sobre todo eso, que confiar en el comercio de proximidad, en afianzar lo que tenemos más cerca. Y las empresas, pues hay sectores que siguen en una situación complicada, no solamente ya afectados más sobre todo por la situación a nivel mundial, es decir, el tema de los componentes, bueno, lo que hemos comentado ya muchas veces. Entonces, nos vemos no es una economía local que todos ahora mismo estamos interconectados. Esto de la autarquía no existe. Entonces, tenemos que ser conscientes de que formamos parte de un todo mucho más grande. Te quería preguntar también, Mercedes, claro, hemos hablado mucho en estos últimos meses, en estos 2 últimos años, de las empresas que peor lo estaban pasando, pero ¿ha habido sectores que hayan tenido una oportunidad de negocio que les estaban dando hasta ahora? ¿Hay algunas que a partir de ahora puedan tener una mayor oportunidad? Sí, bueno, volvemos a la casilla de salida. Todos los que han apostado por esa transformación tecnológica y han invertido en ella, o bien están desarrollando proyectos en ese sentido, su crecimiento está siendo fantástico. Entonces, aprovechemos, como decíamos, ese talento y aprovechémoslo para este tipo de empresas, que tenemos gente con un potencial tremendo que están desarrollando aplicaciones, en ese sentido, fenomenal. Luego, los que más han sufrido, pues tal vez son empresas que, pues, evidentemente, ¿no? El sector turismo se ha visto muy afectado en el momento en el que teníamos este tipo de restricciones. No hemos viajado, ninguno hemos podido viajar. El bajón ha sido más que notable. Entonces, pero todo el sector, todo lo que conlleva el sector turismo, no solamente la hostelería, sino muchísimas otras empresas que fluctúan y que pivotan alrededor de estos sectores y que se han visto afectadas. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. Luego hay comercio que ha generado rendimientos súper interesantes. Y bueno, pues hay empresas que han crecido, y luego otras que, bueno, pues evidentemente la falta de suministros o estas cuestiones les han ralentizado la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Entonces, en industria manufacturera se han visto afectados por la crisis global, ¿no? de determinados componentes o de determinados de esa globalización, pues tiene sus consecuencias. Mercedes, sexta ola, confinamiento, número de bajas
alucinante que se está viviendo. ¿Cómo está afectando esto a la economía? Pues evidentemente en el momento en el que una empresa no puede, el otro día veía, no voy a decir que, pero bueno, un negocio en concreto cerrado. Días cerrado, ¿por qué? Pues porque si tienes varios de tus trabajadores, porque además, claro, el contagio es Al momento. entonces, claro, afecta a varios de tus trabajadores y tu empresa está cerrada. El teletrabajo queda muy bonito, es fantástico para muchas empresas, pero es imposible para muchas otras. Entonces, se nos llena la boca de teletrabajo, fantástico para para todos aquellos que lo pueden realizar, pero hay muchísimos otros negocios que se han visto afectados por esta situación. Y claro, se ven afectados tus 2, 3 trabajadores de tu empresa, la única opción que te queda es cerrar. Y cerrar es, o sea, un negocio, antes de que subas la persiana ya están cayendo los euros. Entonces, si no has conseguido abrir la persiana, los euros caen igual. Caen igual. Y claro, no, la situación muy complicada para muchas empresas. Antes de terminar, también quería hablar de un par de asuntos. Se ha hablado mucho también en estos últimos meses el tema del teletrabajo, muy ligado también con la transformación digital. ¿Es realmente para la provincia de Soria un camino a seguir o más bien una ayuda? Un camino a seguir, bueno, nos da una opción fantástica para poder atraer población, porque el outsourcing de calidad o determinados trabajadores que puedan estar desarrollando su trabajo desde una pequeña población, que son mucho más eficientes que en un pisito en Madrid de 10 metros cuadrados, pues les estás dando una libertad fantástica. Entonces, tenemos una opción tremenda con el teletrabajo para atraer población. Se va a invertir mucho en la digitalización, pero claro, ¿realmente es una solución cuando vemos el salto que está dando cada mes las tecnologías? A lo mejor lo que se vaya a instalar en la provincia de Soria parece que va a quedar obsoleto dentro de poco. Tenemos siempre ese miedo. Es un miedo real? Bueno, yo siempre digo que en tecnología, el móvil cuando alguien te enseña un móvil y te dice, me he comprado lo último. Bueno, pues no, perdona, lo último no, porque lo último está en determinada feria y no tiene nada que ver con lo que tú tienes. Pero bueno, en transformación tecnológica lo que hay es muchísimas cosas. No es solamente ese móvil o ese ordenador o no solamente ese tipo de dispositivos, Sobre todo redes, que es lo sino más estamos interesante. hablando de desarrollo tecnológico, de las posibilidades que tiene, pues por ejemplo, la realidad aumentada, de las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, de las posibilidades que tiene todo este amalgama de Big Data, ¿no? Al final conseguir información sobre nuestros clientes, poder desarrollarla. Yo llevo años diciendo también que Soria es un lugar espectacular para un clúster del conocimiento. Un clúster del conocimiento es unir a administraciones públicas, universidad, es decir, fuentes de conocimiento, empresas, etcétera, y ese conocimiento que se genera, hacerlo fácil. O sea, hay que decir que una empresa muy pequeñita pueda tener unos datos que le permitan hacer cosas muy rápidas, tomar decisiones sobre una campaña comercial. Claro, una empresa pequeña no puede hacer esto, pero si estamos todos unidos podemos hacerlo. Entonces, un clúster del conocimiento, Soria es un lugar espectacular para poderlo gestionar y trabajar, porque tenemos, como lo vemos, ¿no? Tenemos una climatología que nos permite una temperatura menor, con lo cual una ventaja a la hora de climatización De todos de los servidores. procesadores y servidores. Entonces, pues aprovechemos que tenemos ese fresquito, fantástico por las noches, aprovechemos un poco todo lo que tenemos y aprovechemos el que estamos en el... los romanos dijeron que determinaron que la vía norte pasaba por aquí, es decir, al final somos vía natural de comunicación. Otra cosa es que nos vengan aisladitos por alguna razón, que en la cual no vamos a entrar, y les cueste terminar nuestras autovías, ¿no? Pero realmente somos estratégicamente, estamos en un sitio buenísimo. Entonces, aprovechémoslo. Y ahora mismo las distancias ya no son importantes. Entonces, toda esa transformación tecnológica, todo esto que estamos hablando, nos da unas posibilidades tremendas. Hay que aprovecharlo. Por último, Mercedes, de este primer encuentro, ¿qué es lo que te gustaría que todas las personas, todos los asistentes que van a ir, se quedaran con ello?
Pues yo, el objetivo es que conozcamos los fondos europeos, que seamos una pequeña, ¿vale? Que seamos capaces de entender lo que podemos aprovechar y sobre todo lo que decía, o sea, que euro que pueda caer en nuestra provincia, que no se desaproveche. Entonces saquemos proyectos, que luego no nos lo dan, pues oye, pues no nos lo han dado, ya sacaremos otra cosa, ¿vale? Pero sobre todo que no se desperdicie por nuestra falta de iniciativa un euro, ni un solo euro. Entonces, que en lugar de trabajar 8 horas tenemos que trabajar 16, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso algunos ya lo tenemos asumido. Pero que ni un solo euro se pierda, porque puede ser un punto de inflexión absolutamente para nuestra provincia. Y lo que te decía, el de al lado se beneficia, yo me beneficio indirectamente. Pues Mercedes, la verdad que un placer haberte tenido con nosotros. Me ha pasado el tiempo rapidísimo y eso es buena nota de que también, pues como siempre, estamos todos muy a gustos hablando de economía con una persona pues que lo explica tan bien y lo hace tan cercano. Que tengáis mucha suerte también con el encuentro y bueno, que será el primero y esperemos que sea el primero de muchos que podamos disfrutar aquí. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Quiero agradecer la respuesta al encuentro de todas las personas que se han inscrito, que han hecho que este encuentro pues sea lo que queremos que sea. Y detrás del esfuerzo que hay siempre cuando organizas cualquier cuestión de estas, pues agradecer a todos los invitados y a todas las personas que van a asistir, que se han mostrado interesadas. Y nada, siempre estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión y un verdadero placer también. Bueno, muy pendientes de este año 2022. A seguirlo económicamente, a ver qué tal. Exactamente. Y bueno, cualquier persona que quiera asistir, todavía tenemos espacio, así que pueden asistir. ¿Para apuntarse? La inscripción o en la propia, bueno, en soria@cemad.es les podemos enviar la invitación. Y en la propia web del Colegio de Economistas, ahí pueden acceder a nuestro correo electrónico y 20 de enero la sesión y con que nos manden nombre y apellido les inscribimos, pero bueno, tenemos un código QR para la inscripción también porque la tecnología es lo nuestro. Mercedes Ciria, lo dicho, muchísimas gracias.